Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Foco. En el día de hoy queremos hablar de un tema que nos parece sumamente importante, como es la relación entre la salud mental y la alimentación. Y para ello tenemos el agrado de tener un licenciado en nutrición, especializado en adelgazamiento y en estilo de vida saludable, licenciado Rodrigo Dacuña. Bienvenido, Rodri. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchacho. Para mí es un placer y un honor estar en esta instancia y bueno, estaremos conversando un poco acerca de si la salud mental tiene algo que ver con la alimentación o la alimentación y la salud mental. Así que bueno, espero que se pueda dejar un granito de arena con lo que respecta a este tema. Pero especial, entonces como forma de comienzo, quizás una primera pregunta y una pregunta transversal en realidad a lo que va a ser todo este episodio, es cómo afecta a fin de cuentas la alimentación a nuestra salud mental. Desde ese punto de vista, de este arranque de la psicología, por lo menos de nuestro punto de vista, no posicionamos esta problemática ni en la persona exclusivamente, ni exclusivamente en la comida. Es decir, no vemos que el problema esté en ninguno de los dos polos específicamente, sino que en la relación que la persona tiene con la alimentación. Es decir, no está tanto ni en la persona ni en la comida, sino en cómo estos dos polos, digamos, se relacionan. Y ahí es que lo vemos como un problema de lo que sería el autocontrol. Pero bueno, mucho se habla de autocontrol, pero ¿cómo definimos nosotros el autocontrol? Desde la psicología nosotros definimos el autocontrol como la capacidad de controlar o postergar una tentación, un impulso o un deseo relacionado, por ejemplo, en este caso con la alimentación. Y es que justamente cuando hay un problema con el autocontrol, es que se ve como una búsqueda de la gratificación o de un reforzador inmediato. En esto nosotros lo llamamos como el hedonismo a corto plazo, en sentir placer en corto plazo, y no en la meta a largo plazo. Es decir, la persona no piensa tanto en las consecuencias de sus actos, más allá del momento que tienen presente y la satisfacción que quieren cumplir. Entonces, Rodrigo, te preguntamos, desde tu profesión, ¿cómo ves esto vos? Bien, muchachos, está muy interesante lo que están comentando. Un poco lo que decía Diego al principio. Tratar de no posicionarnos desde que el problema es la persona ni el problema es la alimentación, sino la relación que hay entre estas dos variables. Ahora, algo que sí hay que poner sobre la mesa, conectando un poco con lo que decías, Manu, la complejidad que tenemos para autocontrolarnos con alimentos saludables no es la misma que la complejidad que tenemos para controlarnos con alimentos que no son saludables. ¿Por qué? Ejemplo, los ultraprocesados son alimentos que la industria los diseñó para generar lo que se llama el bliss point. ¿Qué es esto? Un alimento que tiene una capacidad de generarme una recompensa desmesurada. Esto quiere decir que la recompensa que yo voy a encontrar en unas papas chip es altamente superior a la recompensa que encuentro en una manzana. Entonces, acá está un poco en, ni nos vamos al polo de que la persona no tiene nada que ver, ni el entorno es 100% responsable. Pero sí hay que tener en cuenta que conforme fue avanzando la industria, se fue acercando más, digamos, a empujar a la persona y quitarle un poco de, digamos, de herramientas, ¿no? Porque los alimentos empezaron a ser diseñados para socavar el autocontrol. Esto me pasa mucho dentro del programa o con mis pacientes de la complejidad que hay hoy para poder autocontrolarnos con la alimentación. ¿Por qué? Por la naturaleza de los alimentos. Claro, entiendo que lo que planteas es que incluso una mayor dificultad, una dificultad añadida en esto del autocontrol, es todo el diseño de la industria que justamente estaría como afín o con el objetivo de también disminuir el autocontrol y tender a que las personas elijan, a fin de cuentas, esto más el hedonismo a corto plazo, el disfrute del momento y no tanto como las repercusiones que eso puede llegar a tener más a largo plazo, ¿no? 100% Diego. A ver, por ejemplo, el exceso de peso, hábitos alimentarios inadecuados con lo que respecta a lo que es específicamente alimentación, ha crecido exponencialmente en los últimos 50 60 años. Esto fue acompañado en un cambio sociocultural, una revolución de la industria alimentaria. Los ultraprocesados se hicieron así y con esto hizo el exceso de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez si estuviésemos haciendo esta charla en el 1900, cuando hablábamos de autocontrol en materia de alimentación, era mucho más sencillo. El tema esto, digamos, que es un tema extenso, que tal vez lo comentamos más adelante, es cómo afecta el consumo de estos alimentos a, por ejemplo, los sistemas de recompensa que decía Manu. ¿Me quita autocontrol comer estos alimentos o no? Claro, pero todo esto para la persona,
ya desde el punto de vista de la persona y cómo se autocontrola, ¿es un tema de fuerza de voluntad? Bien, acá creo que hay un tema muy interesante para tratar que tiene que ver con, por ejemplo, si hablamos de hábitos inadecuados de alimentación o exceso de peso, por ejemplo, que en general están muy vinculados. Cuanto más tiempo yo llevo una dieta malsana, peor está mi salud y como consecuencia también aumento de peso. Erróneamente, durante mucho tiempo se le decía a la persona con exceso de peso, te falta fuerza de voluntad, sos un perezoso. Esto, hasta que la ciencia dijo, vamos a estudiar si realmente la gente con exceso de peso es perezosa. Y se ha visto que no, que de hecho las personas con exceso de peso tienen más capacidad de autocontrol. ¿Por qué? Porque han estado expuestas a tantas, tantas, tantas dietas que llega un momento en el cual ese autocontrol crece. El tema es que hay que diferenciar qué es autocontrol y fuerza de voluntad con qué es batallas que no valen la pena. Erróneamente a veces ponemos a la persona a luchar contra la fisiología. Cuando, por ejemplo, está visto cómo funciona la fuerza de voluntad, que es como un músculo que se entrena, que si fuese como si fuese un vaso de agua, a lo largo que va pasando el día, a través de la decisión y la fuerza de voluntad se va agotando. Entonces, no es lo mismo yo estar en un entorno saludable donde no tengo que luchar con nada, porque la lechuga me llama poco y nada. Ahora, si yo estoy en un ambiente obesogénico, donde los alimentos están constantemente diciéndome, comeme, mirá que soy delicioso, qué rico, y lo vemos por todos lados. En promedio recibimos un impacto de más de 500 anuncios publicitarios de comida por día. No nos damos cuenta. Entonces, estamos todo el tiempo llamados a la motivación por comer y cada vez que nosotros decimos que no, estamos gastando fuerza de voluntad. Entonces, ¿será una batalla de fuerza de voluntad o será una batalla de cambio de mentalidad y cambiar el entorno para hacernos las cosas más fácil? Ujú. Perfecto, entendemos entonces que justamente no está ni en la persona ni en la alimentación, sino en ese vínculo que hay, y también hay factores mucho más macro como publicidad, industria y demás que también inciden en esa relación a fin de cuentas. Entonces, como continuando un poco con esta línea que estábamos hablando, nos resulta la pregunta también de por qué es tan difícil para algunas personas a fin de cuentas cambiar la alimentación, que es un poco incluso lo que estuvimos hablando recién, pero para eso traemos 4 puntos claves para poder debatir un poco respecto a esta dificultad que tiene el cambio de hábitos alimenticios. El primero, que nosotros consideramos fundamental, es que la alimentación es un hábito conductual que no podemos dejar, es decir, no podemos dejar de comer. Entonces, eso tiene cierta dificultad. ¿Por qué? Porque es un hábito que tenemos que mantener, tenemos que seguir comiendo para sobrevivir a fin de cuentas. Entonces, justamente acá es la dificultad de tenemos que seguir comiendo, pero tenemos que cambiar la manera en que comemos y la manera en que nos relacionamos con la alimentación. Entonces, a fin de cuentas, ahí tenemos un factor muy importante que es un hábito que se va a tener que sostener en el tiempo, pero va a tener que sufrir una modificación en cuanto a la relación que tenemos con esa comida, ¿no? Claro, porque justamente no es lo mismo que cuando hablamos de, bueno, nosotros en terapia de adicciones, no es lo mismo tratar de dejar, por ejemplo, el cigarro, que tratar de dejar algo que es de vital importancia para sustento biológico, Ujú. ¿no? Por eso ya hay una dificultad mayor y por eso nos enfocamos tanto en la relación y no en algo que tenemos que conductualmente abandonar. Pero no podemos eliminar la comida, sí lo que podemos tratar de modificar es cómo nos relacionamos y cómo nos alimentamos, a fin de cuentas. 100%. Acotar algo en este sentido. Cuando hablamos de cambiar hábitos, uno de los grandes problemas que nos enfrentamos es la estrategia que se emplea para cambiar. Es decir, no solo está la dificultad en que es digamos, una acción que estamos expuestos de forma cotidiana, sino que por la cultura de las dietas pasamos a hacerlo culturalmente impuesto en vez de lo biológicamente necesario. Cualquier persona que piensa en comer mejor, ¿en qué empieza? Tengo que hacer dieta, pasar hambre, comer fruta y verdura y ensalada. Y estar saludable no tiene que ver con eso, sino con, digamos, el patrón dietético a largo plazo. Si hubiese que agregar un condimento de dificultad acá es, ¿qué es lo que hago yo cuando quiero cambiar? ¿Me mato a dieta y me mato a hambre? ¿Es esto realmente fructífero o hay otros caminos? Creo que seguiremos al segundo punto y creemos que es importante señalarles como segundo punto de este debate que hay consecuencias negativas que son a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellas conductas que son con consecuencias graduales, pequeñas, acumulativas, pero a largo plazo,
¿qué pasa? Tienden a ser conductas mucho más difíciles de modificar, porque claro, no me afecta directamente, no me impacta, no me impresiona, al punto de querer un cambio ya. Claro, o sea, al no tener consecuencias, las consecuencias negativas, a no ser drásticas, a no ser visibles de enseguida de que cometemos esas conductas, a fin de cuentas eso nos impide como tomar conciencia del daño que estamos haciendo o de lo perjudicial que puede llegar a ser. Por ejemplo, si yo me alimento mal un día, por ejemplo, no es que eso va a tener consecuencias ese mismo día y no es que eso tampoco vaya a ser muy visible como para yo darme cuenta si no, tengo que cambiar porque esto me está haciendo mal. Es un poco también esto del paralelismo que vos trazabas con las adicciones, un poco también lo que pasa con el cigarrillo, es decir, yo fumo y a corto plazo no me está dando por lo general una consecuencia negativa, pero sí a lo largo del tiempo eso se va acumulando y gradualmente nos va dificultando un poco más en nuestra salud, tanto a nivel física como a nivel psicológico, que es un poco lo que vamos a continuar hablando, ¿no? ¿Qué te parece a vos, Rodri, esto de, como de las consecuencias de la conducta, de cómo a veces eso, al no ser tan drástico, no ser tan visible y enseguida, dificulta un poco el tomar conciencia y generar el cambio? 100%, muchachos, yo creo que si los malos hábitos dolieran, nadie tendría malos hábitos. El mismo ejemplo para el cigarrillo. Si cada vez que prendiéramos un cigarrillo escupiríamos sangre, nadie fumaría. Este es el gran problema de las enfermedades silenciosas. Pensamos que no pasa nada, que vamos a vivir eternamente, que nunca nos va a pasar nada. Hay una frase que me encanta que dice, la genética carga el arma, pero el estilo de vida aprieta el gatillo. A veces no sabemos cuando estamos jugando a la ruleta rusa. Y esto es un poco de tomar conciencia de que lamentablemente no somos eternos, no vamos a vivir para siempre y hay que tomar conciencia de que las acciones del hoy tienen un impacto a largo plazo. Y hay que mirar hacia adelante, 15, 20 años, esto que estoy haciendo hoy, ¿para qué camino me está llevando? Por más que ahora no me duela nada, porque no me duele nada, pero estoy sembrando los frutos del dolor posterior. Cuando hablo de esto, ejemplo, malos hábitos, desde artrosis, dolores de rodilla, dolores en los pies, que no puedo caminar, que me aumenta el colesterol, la hipertensión, el ácido úrico, que mi familia sufre, que gasto en medicamentos, que tengo que ir al médico 1 millón de veces. Entonces, es tomar conciencia y abordar esto desde la prevención. Bien, perfecto. Es como justamente esto, hablando del hedonismo a corto o largo plazo, también empezar a visualizar las consecuencias que tiene a largo plazo y cómo eso repercute, a fin de cuentas, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, siguiendo un poco también el tercer punto de este debate, también que queríamos traer para conversar un poco respecto a este tema, es cómo también la comida está como reforzada por el tema del gusto, por el tema del disfrute, y también cómo se suele asociar a el ocio, al placer, a la felicidad, al descanso. Entonces, cuando asociamos ciertos alimentos con ese tipo de emociones, esos alimentos suelen quedar reforzados, que es un término que usamos mucho nosotros, que es básicamente que vamos a tender a continuar alimentándonos de esa forma porque tiene consecuencias positivas. Entonces también en esto entra un poco lo que hablábamos hace un rato del tema de la industria. Y un poco también, sabemos vos, Rodrigo, que manejás un poco el concepto este del crunch, de las papitas, que a mí me parece algo que está buenísimo, y va un poco esto, ¿no? De la mano, más allá del gusto, también otro tipo de sentidos que se pueden llegar a activar y que pueden ser reforzadores en sí mismos, ¿no? A ver, 100%. En el corto plazo es muy sencillo ir a un supermercado y encontrar un 80% de los productos que nos ofrecen muy palatables, muy llamativos. De hecho, están diseñados para eso. Es por eso que en la naturaleza nosotros no vamos a un árbol y arrancamos una galletita, porque no existe. La galletita pasó toda una formulación química, digamos, industrial, para que nos genere determinada sensación. Esto que comentamos al principio, el bliss point. La industria vive y se desvive para eso. Entonces, yo creo que acá hay una incógnita importante que es la siguiente. ¿Yo tengo que dejar de satisfacerme con la comida o tengo que aprender a encontrar la satisfacción alimentaria en una alimentación un poco más saludable? Porque en el mundo de las dietas está muy impulsado el no disfrutar con la comida, sentirse culpable si está disfrutando. Y esto si hablamos, por ejemplo, de los roles antropológicos de la alimentación, vemos que una de las razones principales por la que comemos es la satisfacción. Yo todavía no encontré a nadie que me diga, Rodrigo, tengo una gana de comer calcio, no sabes la gana de vitamina C que se me antoja. No ocurre, no comemos tanto por nutrición, comemos por satisfacción. Entonces, nos llevamos deberes. El primero, ¿cómo puedo hacer yo para que la comida saludable sea más rica? Y lo segundo, Diego, comentando a la pregunta en específico que hacía, a veces pensamos que la recompensa de la alimentación es simplemente el sabor. Error. Ejemplo, cumpleaños, papa chip, al otro día quedaron arriba de la mesa, la vas a comer y está toda blanda, asquerosa, la escupís, nadie se la come. ¿Por qué ocurre esto? La recompensa de la papa chip, el crunch, la satisfacción ocurre en el oído medio.
es a través de un microsonido que ocurre en una región del oído. Entonces, acá poner sobre la mesa, todos los sentidos tienen que ver con la recompensa alimentaria. Y hoy tenemos un gran problema, comemos distraídos, mirando Gran Hermano, mirando no sé cuánto, cuando queremos acordar, ¿dónde está la milanesa? Te la comiste y no te diste cuenta. Entonces, la recompensa no es solo sabor y crunch, es atención a la hora de alimentarse y hacer que la comida saludable de forma cotidiana sea rica. Así bajamos un montón el deseo de ir a conectar con estos alimentos que no nos ayudan, como los ultraprocesados. Enganchando con esto que venís diciendo de, bueno, tenemos que volver a como recondicionarnos, así decirlo. Nosotros usamos mucho la palabra acondicionamiento de la psicología, y lo que se ha visto mucho, como decías bien vos al principio de estos últimos 50 años, la industria de los alimentos y cómo está hecho, no solo tienen este reforzamiento positivo, ¿no?, a corto plazo, que hace que todo sea más placentero, sino que con el tiempo han ido condicionando nuestro paladar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando a un estilo de comida y luego el otro estilo de comida, por ejemplo, algo más saludable, algo más quizás más con menos sabor potente, como puede ser unas papitas, y algo que tiene menos sabor, como puede ser una manzana o puede ser, no sé, alguna buena proteína, como puede ser carne. eh, claro, ya no es tan apetecible. ¿Y por qué? Porque nos acostumbramos nosotros, vamos condicionando nuestro paladar a aquello que es mucho más intenso, mucho más placentero. Entonces tenemos como que reaprender, enseñar y reeducar a nuestro paladar, que también puede encontrar satisfacción en este otro estilo de comida. Sí, Bueno, pasando quizás al cuarto punto, justamente lo que veníamos diciendo, esta conducta de comer directamente a corto plazo eh, está reforzada porque también elimina aquellas sensaciones que son desagradables, como el hambre, la ansiedad, o incluso aquellos estados de ánimo que son como más displacenteros. Entonces, claro, por un lado tenemos el placer, la satisfacción, pero por el otro lado también tenemos que es aquellas cosas feas que me quita el comer. Claro, y si asociamos a la alimentación, si nos relacionamos con la comida desde el punto de vista de que queremos sacar una emoción o ocultarla o combatirla de esa manera, no sé, me siento ansioso, me siento triste, estoy preocupado, entonces como para gestionar esa emoción entramos como en un bucle que también termina perpetuando un problema, es decir, no soluciono el malestar emocional y a la vez me genero otras dificultades que tienden a agrandar o generar más problemas a fin de cuentas por una mala gestión emocional y porque nos relacionamos con la comida desde el punto de vista de que queremos gestionar emociones que no estamos pudiendo gestionar de otra manera, ¿no? 100%, chicos, creo que hemos conectado uno de los pasos de la regulación emocional con la satisfacción alimentaria. Tengo ansiedad, no sé cómo gestionarlo, estoy irritado, tuve un día muy cansador, la típica, me como esto porque me lo merezco. Es decir, hay algo que es el mundo interno, cómo pienso, cómo siento, qué emociones experimento. Y yo creo que esto es un problema de salud pública, porque no nos han enseñado. Creo que por primera vez uno puede decir, a ver cómo se regulan las emociones cuando visita al psicólogo. Che, me pasa esto, estoy pensando esto y no sé cómo manejarlo. Primera charla la tenés a los 25 años, 30 años, cuando ya la olla a presión está por explotar. Entonces, acá un poco el mensaje para la gente de comprensión hacia uno mismo, de no castigarse y culparse por, tengo ansiedad y termino comiendo. Quédate tranquilo, tranquila, le pasa a la mayoría de las personas y por algo es. Lo importante es entender cuál es nuestro rol acá. Es decir, la emoción que yo estoy experimentando va a seguir ahí de forma repetitiva hasta que yo empiece a solucionar el problema de base. La comida me puede dar alivio, pero no me da soluciones. Incluso me termina agravando más el problema, porque yo tengo ansiedad, como, sigo con ansiedad, como un poquito después, me siento culpable, me entra la angustia, vuelvo a comer más y entro como en un círculo vicioso. Este patrón sostenido en el tiempo, en 10 años me metí 20 kilos. Adivinen cómo va a estar mi autoestima cuando yo tenga 20 kilos de más. Entonces, ¿me sirve de algo comer para paliar las emociones? Reenganchando con un poco esto que vos decías al principio de, bueno, recién me doy cuenta de todos estos problemas, luego que ya la olla a presión ya no da más. Y es que, claro, esto es una de las dificultades que uno emprende cuando está tratando de empezar ese proceso de cambio de hábitos. Y claro, lo que suelen observar la mayoría de las personas es que
no están acostumbrados, tienen cierta dificultad para sostener en el tiempo los cambios necesarios. Es decir, es común ver que la gente se embarca a veces en estos programas como más restrictivos o buscando resultados a corto plazo porque, claro, quiere la solución rápida, quiere solucionar ya y le cuesta sostener en el tiempo esas cosas. Claro que es algo de los tiempos propios de la actualidad, ¿no? Esto de la inmediatez, de querer todo ya. Y también hay algo ahí que es importante, Rodri, después uno dirá del tema de motivación, disciplina, cómo se maneja eso, porque cuando uno tiene objetivos muy poco reales, digamos, que son muy demasiado en intensidad o de frecuencia, o quiero que todo sea ya en cierta manera, y por lo general la realidad nos demuestra de que no es tanto como nosotros quisiéramos, como nosotros lo idealizamos, y por lo general eso nos suele frustrar mucho y nos suele desmotivar al punto de que abandonamos el proceso y solemos retomar hábitos anteriores y volviendo a un concepto que también nosotros hemos trabajado mucho y que nos gusta es esto de la zona de confort, ¿no? Es decir, salimos un poco a intentar cambiar y demás, pero nos cuesta tolerar esa frustración o nos cuesta superar esos obstáculos que se nos van a presentar como cualquier cambio de hábitos. Entonces, puede ser que hayan estímulos internos, como esto emocional que estuvimos hablando, me siento ansioso, me siento triste, quiero comer, o también puede ser algo más externo, como una fiesta o un cumpleaños, que también son situaciones que pueden generar desmotivación y pueden generar volver a viejos hábitos y volver a fin de cuentas a la zona de confort. Entonces, un poco, Rodri, la pregunta va por el lado de qué pensás de esto de zona de confort, de tema motivación, disciplina, cómo ves todo este aspecto. Yo creo que vivir en la inmediatez, en esta sociedad del yaísmo, quiero todo para allá, nos está empujando a perder la cultura del esfuerzo. Porque cada vez que nos encontramos frente a un obstáculo, lo tomamos como un insumo para abandonar lo que estamos haciendo, en vez de tratar de convertirlo en un recurso para seguir adelante. Esto que hablaban de la zona de confort, el logro del objetivo está más allá de la zona de confort. En esa zona de aprendizaje que tanto les he escuchado hablar, el objetivo está allá, a 100 metros. Vas 20, ves una adversidad, vas a volver. ¿Para qué? ¿Está en el punto de partida lo que tú querías o no hay que transitar un camino para llegar allá? Me hiciste acordar en una conferencia del doctor en psicología Walter Rizzo, que él comentaba, cuando él era adolescente, le mandaba una cartita a la novia y estaba todo entusiasmado y decía, ya faltan 3 días para que llegue la carta y el segundo día ya no podía dormir y al otro día estaba como loco del entusiasmo que tenía porque llegara esa carta. Al menos 3 semanas demoraba en recibir la carta de la novia. Y él pone el paralelismo con hoy. No nos responden en WhatsApp en el mismo día y nos da un ataque de ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos convertir esa ansiedad de querer todo ya en entusiasmo y motivación para cambiar? Porque en definitiva, la evolución de la biología no ha ido de la mano con la evolución de la globalización. Entonces, que tengamos estímulos y veamos las cosas ya a través de la pantalla, no significa que el lapso de tiempo no exista. Uno no puede bajar 20 kilos en un día porque ve en redes sociales un influencer con todos abdominales. Tranquilo, haga su camino. Como dijo Jordan, si haces el trabajo serás recompensado. Y la siguiente pregunta, digo, que me hacías respecto a la motivación y disciplina, es un tema muy amplio, es un tema muy amplio. Lo que sí hay que desmantelar un poco hoy en día el tema de las redes sociales, que se habla todo, motivación, levántate a las 5 de la mañana, tú puedes. Y como dice Robert Dill, el creador de la PNL, hay que elevar las aptitudes a la altura de las creencias. Si no es palabrerío. Si vos me empezás a motivar, a motivar, a motivar, pero yo no tengo las herramientas y aptitudes, voy a caer en un ciclo de frustración porque yo no sé lo que tengo que hacer y no aprendí a hacerlo. Y con esto cierro. En su libro sobre hábitos, el doctor Fogg plantea una gráfica que es motivación y aptitud. Y acá está la línea de acción, es decir, concretar los comportamientos. Cuando yo empiezo un proceso, si estoy muy motivado, estoy muy dispuesto a hacer cosas difíciles. Hago una dieta súper restrictiva, le doy para adelante, bajo 5 o 6 kilos. Ahora, cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, la motivación cae. Y yo ya no puedo pasar la línea de acción. ¿Por qué? Porque no aprendí, porque no tengo las aptitudes. Entonces, si tuviese que dar una sugerencia a esto, es un enfoque al cambio de hábitos basado en el empoderamiento personal y en el aprendizaje, no en la restricción, en las expectativas y en la ansiedad, porque si no entramos en un bucle. Y este bucle a veces son 20 años. Siguiendo con la temática, nos preguntamos si hay alguna relación entre el autoestima y la alimentación. Bien, en principio nos parece fundamental poder esclarecer qué entendemos por autoestima, que a fin de cuentas es un sentimiento de afecto y de confianza hacia uno mismo que se ve reflejado en todas nuestras acciones y también en aquellos desafíos que queremos afrontar o que intentamos emprender. Bien. Como decía Brian Tracy,
el autoestima es el motor de nuestra vida. Por lo tanto, podríamos decir como que sí, que hay una relación, se podría decir que es casi que indirecta, ya que la autoestima puede repercutir de distintas maneras dependiendo de la persona, porque a modo de ejemplo, una buena autoestima eh, podría reducir la tendencia en que uno depende de esos alimentos como forma de afrontar el malestar emocional, ¿no? Esos alimentos terminan funcionando como distractores y hacen que nos desviemos de otros conflictos emocionales y los terminamos evadiendo. Claro, podríamos pensarlo en principio como una relación bidireccional que ahora vamos a intentar un poco describir y hablar un poco más respecto a esta relación. Claro. Y una frase que queríamos compartirte, Rodi, a ver qué pensás es: cuando la boca no pronuncia lo que siente, traga para calmar la tensión emocional. ¿Qué pensás de esto, Rodri? Me encantó esa frase, Manu. Se me viene a la cabeza una del doctor Carmelo Vizcarra. Vamos a llenarnos de vida para no llenarnos de comida. Y dentro de este llenarnos de vida, creo que es llenarnos de autoconciencia, elevar nuestra autoestima. Ahora, más adelante, seguramente comenten un poco más acerca de la autoestima, sus componentes y cómo se relaciona esto tal vez con el comportamiento y con los hábitos. Pero creo que con una baja autoestima, las probabilidades de que nosotros logremos objetivos en la vida se reduce. Ahora, esto no quiere decir que yo con una baja autoestima no pueda cambiar hábitos, no pueda cambiar, porque una baja autoestima conectada con una buena estrategia, como puede ser un trabajo de a poquito, pequeños pasos, regulando la exigencia y las expectativas, a mí me ayuda a salir. Y después es como paradójico, porque estos pequeños pasos a mí me hacen ver como, es posible, puedo con esto. Y esto me empuja notoriamente a no solo aumentar mi motivación, sino a elevar mi autoconcepto, cómo yo me veo a mí mismo. Y digo, bueno, si pude con esto, puedo con lo que viene. Y cuando queremos acordar, es una bola de nieve, digamos, donde nuestra autoestima va creciendo cada vez más y nos vamos preparando en el camino para ir, digamos, sorteando obstáculos cada vez más grandes. Así es como lo consideramos también esto que vos decís, Rodri, cómo también nuestra autoestima, a fin de cuentas, en esto de esta relación como bidireccional, puede verse fortalecida a medida que vamos afrontando estos procesos de cambio que por lo general y se sugiere que sean graduales, que sean progresivos, justamente para poder modificar cambios y eso es, a fin de cuentas, lo que nos va a devolver a nosotros una buena imagen de nosotros mismos, que va a incrementar nuestro aprecio. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que somos capaces y esto es muy importante, sentir esa autoeficacia y esa capacidad de que estos desafíos o estos cambios que estoy afrontando los estoy logrando y esos resultados intermedios puede ser que me sienta mejor, puede ser que me vea mejor, puede ser que en mi vida cotidiana yo no tenga algunos dolores o lo que fuese. Esos pequeños resultados que vamos encontrando a lo largo de este cambio de hábito, a fin de cuentas nos devuelve de que estamos por un buen camino y eso es lo que lo cognitivo-conductual llamamos como reforzadores intermedios. Son como esas pequeñas cositas que nos hacen sentir bien durante el camino y que nos están dando también la pauta de que estamos haciendo las cosas bien y que nos estamos en buena dirección, digamos. Claro. Es que en pocas palabras, entonces, la alimentación sana mejora nuestra autoestima, ¿no? Porque nos termina dando como esas herramientas para lograr lo que queremos, justamente desde la disciplina y no tanto de la motivación, como decíamos hoy. Logrando así, en este sentido, tener esa sensación de logro, de empoderamiento y que la capacidad que tenga la persona de lidiar con sus emociones es importante también, ¿no? Porque hay ciertos puntos en los que, claro, cada vez que yo me veo más capaz de lidiar con las cosas que me rodean, también soy más capaz de lidiar con ese mundo interno. Bueno, pero respecto a la autoestima, justamente, hay ciertos puntos que, relacionados a todo lo que venimos hablando ahora en grandes rasgos, nos gustaría como señalar porque nos parecen importantísimos, que constituyen lo que es una buena autoestima en este aspecto. Bueno, el primer punto en este sentido, ya lo estuvimos tocando un poco, es el hecho de la autoeficacia que está muy relacionada con la autoconfianza, a fin de cuentas, que justamente eso, lo beneficioso que es darnos un espacio de autocuidado, darnos un tiempo para nosotros mismos y ver también cómo eso nos está haciendo bien y también comprender que somos capaces de poder cambiar nuestros hábitos alimenticios y cómo eso va a repercutir en una mejora de nuestra salud, tanto mental como física, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, cuanto más autoeficaces estamos, más nos sentimos con autoconfianza y a la vez también eso más nos motiva a seguir por este camino, ¿no, Rodri? Vos un poco también planteabas eso.
Sí, 100%. Con respecto a lo que es autoeficacia, específicamente, entender el concepto de uno no aprendió a andar en bici leyendo un manual de cómo se anda en bici, sino andando en bici. Es decir, hay que sacar callo, hay que ponerse al estímulo, hay que ir más allá del plano cognitivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos la autoestima baja, es muy probable que los comentarios sean internos. No puedo, es muy difícil. Voy a estar 20 años con este exceso de peso. En mi familia son todos así. Esta situación no la puede cambiar, no la puedo cambiar, perdón. Es decir, mi baja autoestima moldea mi diálogo interno y mi diálogo interno me hace más proclive a tomar diferentes tipos de decisiones. Entonces, tomar con pinzas, sobre todo personas que están escuchando esto y que estén con la autoestima un poco baja, que se animen a exponerse a ese ensayo y error de intentar cambiar, obviamente con una buena estrategia, porque les va a sorprender lo que pueden lograr. A mí me pasa con mis pacientes de que a veces vienen con 20, 30 kilos de más y el mensaje es a los 2, 3 meses, Rodrigo, mira el gym, cuántos talles bajé, no lo puedo creer, yo pensé que nunca iba a poder. ¿Y cómo lo comprobaron? Actuando a pesar de lo que pensaban. Y creo que este es un mensaje importante que tenemos que, bueno, aunque piense X, tratar de dar esos pasitos porque la realidad puede cambiar para bien. Es como la frase esta que dice que detrás de los miedos están los sueños y están como el crecimiento, el aprendizaje, ¿no? Como un poco esto salir de la zona de confort y animarnos y también a eso comprobar de que somos capaces y eso va a reforzar nuestra autoeficacia, a fin de cuentas. Claro, es que al final cuidar de mi salud física, este aspecto tan banal que parece, tan superficial en cierta medida, pero que en realidad termina repercutiendo en más áreas, como por ejemplo, desde nuestra profesión lo que vemos es que cuidar de mi salud física también puede llevar a cuidar de mi salud mental. Y sin dudas, lo que veníamos diciendo, este sentimiento de autoeficacia está justamente muy relacionado a cómo cómo hemos ido aprendiendo e interiorizando nuestras capacidades de éxito ante un desafío. Así es, y bueno, y un segundo punto también que nos parece súper importante respecto a esta temática es el tema de las autoexigencias. ¿Qué pasa con las autoexigencias? Bueno, consideramos que es como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque un monto adecuado, un pequeño monto de autoexigencia puede llevar a esto que hablábamos recién de movernos, de cambiar, de iniciar un cambio de hábitos, de animarnos a... Pero ¿qué pasa? Cuando esa autoexigencia ya es más elevada, puede ser disfuncional y puede ser que nos genere emociones displacenteras, como frustración, como ansiedad, como desmotivación. Entonces hay que tener cuidado con esto de las autoexigencias porque pueden llevarme a no estar conforme con los cambios o lo que estoy logrando porque estoy apuntando al perfeccionismo, apuntando a algo muy ideal. Entonces, cuidado con las autoexigencias porque pueden ser un obstáculo que va a determinar que abandonemos prematuramente un proceso de cambio que aunque lo consideramos valioso, si pensamos que lo que estamos haciendo es en vano y evaluamos que es más sacrificio que las recompensas que puedo llegar a obtener, a fin de cuentas, lograremos desertar o abandonar este proceso que para nosotros es importante y todo esto también por lo cognitivo y por los autodiálogos que pueden surgir, como decía recién Rodrigo. 100%, muchachos. Yo creo que la exigencia es una virtud que hay que saber manejar, que uno tiene que aprender a encontrar el punto de corte, porque no es cierto que ser más exigente sea peor, pero tampoco es cierto que ser extremadamente exigente sea mejor, porque en el proceso de cambio mejor es mejor, no más es mejor. Entonces, desde mi experiencia, por ejemplo, he visto cómo personas muy exigentes tienen muy buenos resultados, pero cuando la exigencia está orientada en focus externo, es decir, en variables que no dependen de mí, como es el tiempo, es una transacción energética a nivel mental que realmente no vale la pena, porque bajar 1 o 2 kilos más a un costo mental insostenible es cuando te hace replantearte de, ¿realmente esto vale la pena? ¿Es el camino? ¿Dónde está el sendero del medio, donde yo puedo conectar todos los puntos? Porque en definitiva el logro de cualquier objetivo termina siendo conectar los puntos de la vida. Porque si es muy, digamos, lo que me exige y no me permite la sostenibilidad, no vale la pena porque me quita bienestar, me quita salud mental. Entonces, volviendo un poco al punto inicial, la exigencia conectada con las expectativas. Cuando yo soy muy exigente, tiendo a poner expectativas muy altas de quiero bajar tantos kilos, quiero hacer esto perfecto, el fin de semana no me quiero salir en la dieta, quiero que pase aquello. Y termino frustrándome o dejando un proceso, como vos decías, Diego, porque el contraste de la realidad con mi mente es diferente a que lo estoy haciendo mal. Yo he visto personas muy frustradas con el balde puesto y triste y están haciendo el mejor trabajo de todos los compañeros de la comunidad.
y son personas que son un ejemplo para todos porque han logrado bajar 20 kilos, pero en su mente lo están haciendo mal. Miren la importancia que tiene analizar un poco la exigencia que uno se pone. Y claro, muchas veces no es tanto, o sea, el ponerme esas exigencias elevadas a dónde me termina llevando mentalmente, porque claro, a veces mi exigencia me permite, como decías vos, moverme del lugar en el que estoy, pero claro, cuando yo soy quien percibe o interpreta que no se están consiguiendo esos objetivos, esas metas, lo que me termina pasando es que me siento derrotado. Si me siento derrotado por tener esos estándares elevados que no se cumplen, es lógico que a veces algunas personas tiendan a abandonar prematuramente ciertos procesos. Y esto es algo que también nos pasa a nosotros como psicólogos, cuando las personas pretenden hacer un gran cambio de forma inmediata o en una intensidad demasiado elevada. Y que claro, esto de cierta manera refuerza más ese sentimiento como de baja autoconfianza y de baja autoeficacia, porque siempre voy a sentir que no lo logro, porque claro, mis estándares siempre están por encima de lo que sucede en la realidad. Claro, eso termina deteriorando la autoestima y hay como una ecuación, digamos, que está bastante buena en este sentido, que es satisfacción es igual expectativas menos realidad. Es decir, cuanto más elevadas son nuestras expectativas, por lo general la realidad no suele estar equilibrada con eso, entonces eso nos genera mucha insatisfacción y puede llevar a esta desmotivación, ¿no? Bueno, un tercer punto en relación a esto es el hecho de la autoimagen. ¿A qué referimos con esto? Es cómo los cambios en los hábitos alimenticios o los problemas alimenticios pueden repercutir directamente en cómo nosotros nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, y eso como a fin de cuentas deteriora o no nuestra autoestima. Entonces es muy importante tener conciencia de eso, así como también algo que creo que es muy habitual también en esto de la industria, de los tiempos actuales, es cómo todo el tiempo estamos bombardeados por imágenes de cuerpos más hegemónicos o de procesos exitosos. Esto que voy a decir, como muchos influencers de, bueno, pierde 20 kilos en una semana y como todo eso genera una expectativa y genera algo tan grande que a fin de cuentas cuando vemos que no podemos alcanzar esos ideales tan como utópicos o idealizados, nos genera una decepción tan grande y una frustración que justamente volvemos a la desmotivación, volvemos a la pérdida de autoeficacia y volvemos al deterioro de la autoestima a fin de cuentas. 100%. Respecto a esto, lo que es la imagen corporal y cómo uno se percibe a sí mismo y se ve, hay que partir de la base que estamos en el negocio de la insatisfacción corporal. Es decir, mujer así, hombre así. Cuanto más te alejas, más triste tenés que estar, cuanto más te acercás, más feliz estás. Entonces, tenemos como esa tendencia a estar corriendo atrás de la zanahoria toda nuestra vida, queriéndonos parecer a. Entonces, acá hay un matiz que quiero hacer por lo menos desde mi postura. Sobre todo cuando hablamos de hábitos malsanos y exceso de peso. Porque acá se confunde. Aceptar tu imagen corporal, que está bien aceptarse, está genial, eleva nuestra autoestima. Y otra cosa es resignarse. Aceptarse es quererse, no es resignarse. Y para aceptarse hay que hacerse cargo de uno mismo. Y para hacerse cargo de uno mismo implica responsabilidad con la salud. Entonces, diferenciar el estigma, por ejemplo, con el exceso de peso, a me encanta mi autoimagen y aunque tenga exceso de peso no pasa nada y la vida es genial. Porque también hoy en día tenemos el otro polo de los influencers, personas con exceso de peso que están fomentando que aceptar esa autoimagen está bien y es salud. Y eso es un error. Sí podés amarte independientemente de tu dimensión corporal y eso está fantástico. Refuerza tu autoestima. Pero de ahí a confundir que eso es un estado de salud, creo que da para replantear porque nos puede confundir en el mensaje. Claro, claro. Es que justamente muchos de estos influencers tienen varias consecuencias justamente en su salud y han salido varios reportes de ello. Pero más allá de eso, volviendo al tema de la imagen corporal, mirarnos en el espejo y pensar que todo este esfuerzo que le estoy metiendo a este cambio de hábito y no lo veo en el espejo, claro, se siente como que es en vano y la persona entonces va a querer como boicotear, consciente o inconscientemente, ese proceso. Que claro, eh, queremos resaltar igual que si bien los cambios físicos son positivos y que mejoran nuestra autoestima corporal, enfocarnos justamente en alcanzar esos estándares perfectos de belleza no tiene por qué ser nuestro motivante principal. Es decir, sino darle lugar y valor a nuestros propios esfuerzos, a nuestro proceso propio, porque también hay que tener un poco de autocompasión, ¿no? Apuntando siempre a que una mejora de la salud, tanto física
como mental. Claro, no esperar solo aferrarnos a un cambio en la balanza, a un cambio en el espejo y pensar que eso es lo que va a determinar si yo estoy haciendo algo bien o si estoy haciendo un buen proceso o si estoy generando un cambio, ¿no? Sino también ver la globalidad, vernos como una persona integral que a la vez capaz que no vemos eso que esperamos en el espejo o en la balanza, como decís, pero sí hay otro cambio en el autocuidado, en la disciplina, en los cambios de hábitos que son sumamente valiosos y creo que incluso a veces más importantes que los que nos está devolviendo el espejo o lo que nos está devolviendo una balanza, ¿no? ¿Vos qué pensás de esto, Rodri? 100%, con respecto a lo que dice, nosotros en las sesiones con la comunidad hacemos el ejercicio de hacer yo actual versus yo del pasado versus yo ideal. Porque a veces estamos así mirando todo lo que me falta por recorrer. Todavía tengo el rollito acá, que no sé qué, que no me entra esta talla, que quiero pasar de la L a la M. Pará, porque hace 3 meses te estabas dando atracones todos los días, no te entraba la ropa, no tenías energía, apenas podías respirar, subías 2 escaleras y te faltaba el aire. Entonces, bajar un poco los avances por diferentes aristas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo me queda la ropa? ¿Qué me dice la gente? Y ahí por allá, en el 10.º lugar, capaz que ve lo físico, el peso. Yo siempre les digo, el peso va de copiloto, no va de piloto. Porque si no estamos en la carrera de las ratas, toda nuestra satisfacción está volcada a una expectativa dentro de una única variable que no controlamos con completitud, que tiene que ser el cambio físico. Que ver el cambio físico, por ejemplo. Uno no puede definir cuántos kilos va a bajar ni cómo se va a ver en una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Se entiende? Entonces, como ampliar un poco el panorama de qué es lo que espero de mí en este proceso y enfocarme en lo que sí está en mi control más allá del peso. Y lo último, uno no mejora su imagen corporal mejorando, queriendo mejorar su imagen corporal y esperando mejorar su imagen corporal. La mejora haciendo las cosas que tiene que hacer para que la imagen corporal mejore. Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar en este proceso? En disfrutarlo y en actuar. El resultado va a llegar. Claro. Es que muchas veces esta fijación en la balanza, en el numerito, en el peso, a veces uno baja de peso, pero no cambia mucho su estética. Estoy hablando ya de pequeños detalles, de pequeñas cosas, pero claro, ese numerito en la balanza no define cómo me siento, cómo soy, y hasta a veces tampoco es directamente proporcional a cómo me veo. Nos hace rehenes de estar esperando esa meta, esa meta, esa meta y no tampoco ir disfrutando del proceso o viendo también los pequeños logros que vamos alcanzando solo por esperar ese ideal que estamos buscando y que a fin de cuentas eso nos puede llegar a desmotivar y nos puede dejar por el camino a fin de cuentas. Entonces, nivelar las expectativas y también entender que los cambios van mucho más allá de lo que nos puede dar el espejo o lo que nos puede volver una balanza. 100% importante, cultivar la resiliencia y la paciencia, porque son dos virtudes que las tenemos la tendencia a perderla, pero son condimentos de este guiso de la vida que estamos haciendo, que lo precisamos, porque si no sale mal, en algún momento abandonamos. Bien, entonces, en conclusión, comer mejora mi salud mental. Digo, retomando toda esta pregunta inicial de si hay una relación entre salud mental y alimentación. Nosotros, por nuestra parte, a partir de lo que hemos dicho, creemos que sí, y esa relación es bidireccional. ¿Qué opinas vos, Rodrigo? Yo creo que la salud mental y la alimentación están estrechamente relacionadas y si tuviésemos que bajar capaz que aristas por las cuales está relacionada, una tiene que ver con la autoestima, la autoimagen y la eficacia, porque dependiendo cómo estén estas variables, es indirectamente a qué me va a empujar a hacer a mí. Ejemplo, una baja autoeficacia de cómo organizar la alimentación, de cómo llevar adelante una dieta y una baja autoestima es más probable que a mí me empuje a llevar hábitos alimentarios inadecuados a una persona con una altísima autoestima que sabe organizar su alimentación, que siente que tiene la situación bajo control. Entonces, acá creo que es como, es un feedback de retroalimentación constante. Cuanto más baja mi autoestima, más me siento perdido, más me puede empujar a los malos hábitos. Pero ¿qué pasa si yo entro en este bucle? Los propios malos hábitos a mí me pueden llevar a empeorar la situación. Y ese empeoramiento de la situación afecta a mi salud mental. Entonces mi autoestima baja más todavía. Y es como que me voy, como una rueda que va arando y que se va hundiendo cada vez más, porque la baja autoestima me llevó al exceso. El exceso me lleva a bajar más la autoestima. Eso es la parte, por ejemplo, conductual y autoestima. Después podemos hablar un poco más de fisiología específicamente hablando de, ejemplo, la microbiota, es decir, los microorganismos que tenemos en el intestino, cómo impacta en función de mi tipo de dieta
la prevalencia de algunas patologías dentro de la salud mental. Ejemplo, la prevalencia de ansiedad, de depresión, del desarrollo de Alzheimer, etc. Es decir, si yo como muy mal, es más probable que esto esté más presente. Entonces, creo que es clarísimo que hay una relación entre salud mental y alimentación. Y un último punto, y lo último respecto a esto, tiene que ver con qué me pasa a mí a nivel autoestima cuando yo llevo una dieta malsana, principalmente con ultraprocesado. Yo no me doy cuenta, pero mi autoconcepto lo estoy moldeando. Ejemplo, digo que no voy a comer todo esto y que voy a comer solo un pedacito y después me como 7 pedazos y pienso que, ay, soy un tonto, otra vez me autosaboteé, me falta compromiso. No, no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que mis sistemas dopaminérgicos de recompensa están alterados. Yo a pesar de comer no tengo la recompensa esperada. Entonces compenso la falta de recompensa con un mayor volumen de ingesta. Esto es puramente fisiológico y estos productos están hechos para esto. El error que comete la persona es creer que el problema está en ella. No, el problema es en la relación que se está desarrollando con este alimento ultraprocesado y lo que me genera a mí. Entonces, esto con el tiempo daña más mi autoestima. La persona en qué resume, me falta compromiso, me autosaboteo, no puedo con esto, las dietas no son para mí, es difícil, no puedo cambiar hábito. Y todos son lecturas que hacen a expensas de situaciones de la vida cotidiana que le van pasando. Entonces, yo creo que a nivel salud mental afecta muchísimo la alimentación y viceversa. Y sin duda que están estrechamente relacionadas. De hecho, es muy frecuente la frase de, bueno, no pude comer porque se me cerró el estómago, porque tuve un nudo en la panza. Entonces, claro, obviamente, periodos de mayor estrés, de mayor angustia, de mayor preocupación, de mayor ansiedad, suele repercutir habitualmente en nuestro apetito. Dígase, se reduce el apetito y no tenemos hambre, no queremos comer, así como también puede que se aumente el apetito y comamos mucho, y ahí también entra esto de la preferencia cuando se nos abre el apetito, cuando estamos con un trasfondo emocional, la preferencia que tenemos por alimentos que son ultraprocesados o tienden a ser muy dulces o muy grasos, también en esto de la satisfacción entiendo que nos brindan los mismos, ¿no? Claro, y coincidiendo con lo que decías vos, Rodrigo, al principio, es que lo que se ha visto es que las personas que tienen, bueno, un estado de ánimo alterado, justamente lo que les pasa es que cambia mucho cuánto y cómo comen. Es decir, por ejemplo, comiendo por demás o demasiado poco, y también se puede alterar qué es lo que elegimos para comer a partir de este estado de ánimo alterado. Por una parte, si nos excedemos comiendo, lo que nos termina pasando es como que tenemos pereza, vamos a tender a ganar peso, pero si por la otra parte no comemos lo suficiente, lo notaremos visiblemente en nuestras energías, incluso mentalmente a lo largo del día se hace mucho más pesado, te vuelves más irritable, estás más propenso a que ciertos estímulos te afecten mucho más por no estar con las energías adecuadas. Bien, algo, Rodri, también que se escucha mucho, nosotros también lo escuchamos, imagino que vos también, el hecho de que se habla mucho del hambre que no es real o el hambre que no es fisiológica, sino que se habla también de esto del hambre emocional o el hambre ansiosa como más asociada a estados emocionales, como pueden ser el aburrimiento, la soledad, justamente la ansiedad, la tristeza. Como, ¿qué nos puede decir de esta como diferenciación entre lo que es el hambre más real o el hambre más fisiológica, digamos, y cómo también a veces la confundimos con esta hambre más ansiosa o más emocional? ¿Qué nos puedes contar un poco respecto a esta diferenciación? Es muy interesante, Diego, lo que estás comentando. Yo creo que lo que se hizo fue buscar un concepto que englobe todas aquellas razones por las cuales comemos cuando no tenemos hambre. Y le ponemos el nombre hambre emocional. No siempre es hambre emocional. Si hubiese que hacer una diferencia es hambre fisiológica. Tengo hambre, mi cuerpo me está mandando una señal homeostática que me falta energía. Necesito comer. Perfecto, hay que rellenar el cuerpo de energía. Voy y como. Por otro lado, lo que se conoce como hambre emocional es esa hambre que es repentina, es en un momento puntual, es de alimentos en específico, no viene por ganas de comer alimentos saludables, a pesar de que estoy comiendo, no se me sacia. Entonces, si tuviésemos que dar un ejemplo de esta hambre, es a media tarde, de nochecita, la que nos lleva al picoteo, la que es de preferencia de alimentos dulces o muy salados, ¿tá? Que en definitiva termina englobando la conexión que hay entre la satisfacción alimentaria y un problema interno. No siempre es un problema a resolver, digamos, de que sea un problema grave. Ejemplo, ¿quién no ha estado aburrido y termina comiendo? Eso podría estar dentro del hambre emocional. Te aburriste, te pusiste a zumbar por tu casa
y terminaste comiendo. Y acá algo importante, aburrimiento más disparador visual, terminó comiendo. Una frase que me encanta de James Clark, el autor de Libros Atómicos: el entorno es la mano inconsciente que moldea el comportamiento humano. Yo a veces pienso que tengo hambre emocional y no, es que tengo una alimentación desorganizada y mi casa está llena de comida chatarra y alimentos tentadores. Entonces yo me fundo con el entorno y termino comiendo de todo lo que está por ahí y digo, no me puedo controlar, me ganan los antojos, me gana lo dulce. No, es que estás inmerso en un caos. Cualquier persona, por más herramientas que tenga, le va a ser muy difícil comer saludable en esas condiciones. Claro, desde la psicología se habla mucho de esto del control de estímulos, que es justamente tratar de moldear el entorno lo máximo posible. Y también ahora que traes esto, me lo relacioné con el tema de, que decías también al principio, de la desconexión que tenemos al momento de alimentarnos y cómo también eso influye en la saciedad o en el apetito que podemos llegar a tener, porque estamos como un poco desconectados de nuestra fisiología, de nuestra homeostasis, como vos decías, en el sentido que es algo también que por lo que he leído se va perdiendo con el tiempo, porque cuando uno es bebé, por ejemplo, y se quiere alimentar, va y cuando tiene hambre busca la alimentación, en cambio después nosotros como que nos desconectamos de esa necesidad más biológica y en realidad nos alimentamos a veces no cuando tenemos hambre realmente, sino como por estado de tensión o ansiosos o demás que terminan afectando, ¿no? Incluso llevándolo más a lo más extremo, quizás, no sé si extremo, pero más. Lo llevó por el lado de, ¿a quién no le ha pasado tener una mala época? ¿No? Una época de estrés, una época de velocidad, de inmediatez, de apuro, de muchas presiones, o de mucha tristeza, o pasó algo en mi vida que me terminó alterando. Y claro, cuando estamos viviendo esa época negativa, tendemos a tener una forma más desorganizada, porque deja de ser prioridad ante lo que está sucediendo. Entonces, eso termina acarreando también esos sentimientos y emociones como relacionadas con la culpa, me termino autocastigando o generando malestar. Claro, en esta etapa que vos decís, cuando uno está más estresado, está más deprimido, está más ansioso, puede ser cuando uno está en un problema laboral o cuando está en etapa de exámenes o lo que fuese, por lo general tendemos a buscar esos alimentos que nosotros llamamos comida confort, o también se habla mucho de comida basura. Ujú. ¿A qué nos referimos nosotros entonces con comida confort? Es como un poco lo que estuvimos hablando de esos alimentos que nosotros asociamos con que alivian nuestros sentimientos negativos, que por lo general suelen ser alimentos que no son nutritivos o que tienen un bajo aporte a lo que es lo que necesitamos, digamos, a nivel biológico, ¿no? Entonces, es como que temporalmente nos calman, pero un poco lo que hablábamos, el cuerpo no los requiere, sino que es un alivio momentáneo de un problema más emocional que no estamos pudiendo sobrellevar. Entonces, una manera de evitar ese problema o de escapar a él es como buscar un refugio, a fin de cuentas, en lo que es la comida y en este caso este concepto de comida confort. Entonces, ¿qué pensás vos, Rodri, esto de comer por satisfacción, comer por placer, comida confort? ¿Qué nos puede decir un poco de esto? Bien, yo creo que separar la satisfacción de la comida es como separar la cama de dormir, porque vamos a buscar la satisfacción siempre. Una cosa es satisfacerme, por ejemplo, con un plato de arroz con milanesa y ensalada, que esto, aviso, es un plato saludable. Para quien piense que estar saludable significa comer lechuga todos los días, no. Es diferente a que todos los días yo esté comiendo ultraprocesados, panchos, nuggets, mayonesa, ketchup, papa frita, todo mezclado todos los días. Entonces, la satisfacción tiene que estar. Ahora, hay que aprender a darle su lugar, su dosis, y entender que a veces es el perro que se muerde la cola. Porque cuando nosotros estamos inmersos en una dieta malsana, nuestros mecanismos de recompensa están alterados. Entonces, si a esa persona vos le decís que vaya a encontrar la recompensa en otros alimentos, etcétera, te queda mirando como diciendo, sí, anda a freír espárrago, porque en su mente y su vida cotidiana está tan separado de la nueva realidad que te va a decir, yo no voy a encontrar recompensa ni en broma en lo que vos me estás planteando. La cosa es que a medida que va pasando el tiempo, nosotros, a través de dos mecanismos, separarnos de esos alimentos y dejar de reforzarlos visualmente, más empezar nuevamente a programar nuestras papilas gustativas, como decía Manu hoy al principio, podemos encontrar mucho mayor recompensa en la alimentación habitual. Entonces, el hambre hedónica, es decir, comer por placer, no es un problema. Es un problema cuando se acude con mucha frecuencia, en gran medida, de alimentos malsanos que a nosotros nos desprograman y terminan haciendo que yo compense con un mayor volumen de ingesta porque no tengo forma de saciar ese hedonismo. El ejemplo, comer manzanas. Te comes una, dos,
3. Todavía no vi a alguien que se pueda comer 4 manzanas seguidas. La panza te queda que no podés más. Bueno, come chocolate. He visto personas enfrente mío comerse más de una tableta. Acá hay una diferencia de más de 1500 calorías. No hubo satisfacción hedónica, pero sí homeostática. Esto capaz que lo dejamos para otro día, pero sí entender de que lo hedónico tiene que estar. Hay que aprender a darse su dosis justa para que sea sostenible con la salud. Claro, y también sumado a esto, que bueno, desafortunadamente los alimentos no solucionan nuestros problemas, sino por el contrario, muchas veces el exceso, el cómo me relaciono con ellos, si me relaciono de una forma negativa, si me termino autocastigando, esto nos hace sentir peor y ahí aparecen justamente esos sentimientos de culpa. Entonces, el principal problema es cuando se utilizan los alimentos como mecanismo emocional para sobrellevar las circunstancias adversas de la vida. A modo de cierre, y como ya costumbre los episodios de Fuera de Foco, queremos dejarle algunos consejos o tips prácticos para que puedan aprovechar de este episodio. Justamente, como veníamos diciendo, uno de los principales aspectos en que recomendamos para mejorar esto es el foco en sacarle la culpa o a la persona o al alimento. Enfocarnos en cómo nos relacionamos, justamente es lo que va a mejorar esta relación y es el punto más clave. Así es, y en esto que hicimos énfasis de la relación entre alimentación y salud mental, tener presente que si llevamos una alimentación rica en nutrientes, una alimentación saludable, eso también va a repercutir en que nuestro estado de ánimo sea mejor, de que no tengamos tanta ansiedad y no tengamos tampoco problemas cognitivos como de concentración, atención o memoria. Otro punto es que en varios estudios se descubrió que llevar una alimentación saludable puede ayudar a controlar los síntomas justamente de la depresión y la ansiedad, mientras que la alimentación un poco menos saludable, tipo la comida basura o de confort, como veníamos diciendo, se ha asociado justamente con un mayor riesgo de padecer estos problemas de estrés, de angustia, de ansiedad. Así es, entonces lo más importante para nosotros es recalcar que si logramos cambios alimenticios, si logramos una alimentación más saludable, eso va a repercutir tanto en nuestra salud física, obviamente, pero también en nuestro estado emocional y cómo eso va a mejorar nuestra calidad de vida a fin de cuentas. Es muy habitual que en momentos de tensión emocional o en la rutina vertiginosa en que no tenemos tiempo, solemos caer en alimentos de fácil preparación, en los alimentos ultraprocesados, sin darnos cuenta de que esos alimentos pueden generar un deterioro en nuestra salud y en nuestro bienestar. Entonces la invitación es a poder prestar la atención a cómo nos alimentamos con la importancia que eso tiene para nuestra salud. Y justamente estos alimentos de preparación rápida terminan acostumbrándonos, o nos terminamos condicionados a recurrir a ellos por su facilidad, y nos olvidamos que a veces hay alimentos que son más nutritivos y no son tan difíciles de preparar y ni tampoco a veces llevan tanto tiempo, pero como nos quedamos con ese cuento, a veces terminamos limitando nuestro repertorio en la alimentación. Como decía entonces Rodrigo, una buena estrategia es fundamental y también es muy importante aprender respecto a cómo nos podemos alimentar. ¿Vos qué nos podrías decir, Rodri, en este sentido, como ya a modo de cierre y terminando este episodio que creo que estuvo muy bueno y muy satisfactorio? Sí, sin duda estuvo bastante lindo y creo que se pudieron tocar de los temas más importantes, por lo menos para esos primeros pasos en el cambio en materia de alimentación. Esto que decías tú, Manu, a nivel ciencia se ha visto cómo dietas rígidas se asocian con más episodios de trastorno de la conducta alimentaria, de ansiedad, de depresión, de estrés que las dietas flexibles. Entonces, ¿es la rigidez extrema lo que me da resultado o no será aprender a comer y hacer las cosas hablando coloquialmente más o menos bien? Porque no se precisa ser un erudito de la alimentación para estar súper saludable. Dejando un poco los ultraprocesados y aprendiendo a organizarnos, podemos lograr un excelente resultado. Y esto que decía Manu, a veces es más sencillo de lo que pensamos. No es hacer tantas cosas, es hacer pocas cosas sostenidas en el tiempo. Y lo otro que me parece súper importante, un mensaje para la gente en general, de que hay que hacer que lo importante esté en la agenda. El mundo va a hacer que lo urgente esté en la agenda, pero lo importante nos corresponde a nosotros. Y cuando hablamos de importante específicamente el autocuidado, cuidarnos, descansar, comer bien, trabajar también nuestra mentalidad, cómo me gestiono a mí mismo, cómo gestiono mis emociones, este tema de la autoeficacia. Es decir, ¿puedo hacer algo para mejorar en este sentido? Y obviamente el movimiento, creo que son de los 4 pilares más importantes de la salud. No procrastinemos el comenzar. No hay que ni ser
Cristiano Ronaldo ni Serena Williams. Significa dar esos pequeños pasos, por más pequeños que sea, porque si entendemos el valor de los pequeños pasos, nos damos cuenta que no existen pequeños pasos. La motivación viene con la acción. Entonces, si tenemos algún problema con lo que vinculamos en este episodio, creo que lo mejor que podemos hacer es empezar a dar pequeños pasos hacia donde queremos ir. Muy bien, tremendo episodio. A modo de conclusión, bueno, el objetivo de este episodio no es que te metas en una dieta restrictiva ni que hagas un cambio de 0 a 100, sino que nuestro objetivo de este episodio es apuntar a una información, a educar y que, bueno, tener una alimentación más consciente, es decir, cambiar la forma en que nos relacionamos con la comida. Así que muchísimas gracias a Rodrigo por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Un placer para mí. Y desde ya quedo a disposición si en futuros episodios quieren seguir hablando de salud mental y alimentación. Estamos a la orden. Para mí ha sido un placer y un gustazo. Gracias, Rodri, entonces, y bueno, gracias a todos los que llegaron a ver hasta acá el episodio y nos veremos en el próximo.